Bos días a todos. Bueno, un pouco por facer balance do que foi este mercado de verán. A verdade é que estamos super contentos coa plantilla que confeccionamos. Creemos que é unha plantilla pois que está capacitada de sobra para pelexar por ese obxectivo que como ben sabedes, ten esta temporada o Club Depor Abanca, que non é outro que pelexar por ese ascenso á máxima categoría. E un pouco, pois xa digo, nesa liña dese obxectivo, a plantilla que confeccionamos pois é unha plantilla que conserva futbolistas da temporada pasada, futbolistas que creemos que son estructurais dentro dese proxecto que temos, novos reforzos pois que creemos que nos van a dar ese salto de calidade e eses perfis pois que creemos que van a sumar e aportar moito nesta temporada. Sí, ¿qué tal, Rocío? Óscar Martínez de Radio Marca. Antes de nada, bienvenida a tu nuevo cargo. Yo quería preguntarte un poco más en detalle por cómo fue el verano, ¿no? Es un verano donde primero se abordó un cambio de entrenador, además justo al acabar, ¿no?, la competición, no continúa Miguel Llorente, se incorpora Irene Ferreras, se incorpora un cuerpo técnico nuevo, ¿no?, con Cris Oreiro como segunda entrenadora, y luego hubo también salidas marcadas como la de Alba Merino, ¿no?, una jugadora con mucha trayectoria en el Depor Abanca. No sé si fueron decisiones difíciles de tomar, si correspondieron exclusivamente a tu área o fue un poco consenso de todo el área deportiva y de gestión del Depor Abanca, y si hubo alguna complicación más durante el verano. Pois vou a contestarche en castelán, un pouco por deferencia. Fueron decisiones deportivas, 100% deportivas. Mencionabas el caso de Alba Merino. Aprovecho desde aquí para agradecer un poco lo que ha sido su paso por el Deportivo. Ojalá las futbolistas que están actualmente allá, muchas con esa trayectoria tan buena que ella ha tenido en el club, con ese historial tan bueno. En su caso, bueno, como con otras jugadoras hubo una negociación, esa negociación no llegó a buen puerto. Entre esa reunión que ella mencionaba conmigo y la reunión con David, pues Alba rechaza 2 propuestas del Deportivo. No pudimos llegar a un acuerdo y de esa manera pues finalizó su etapa en el Deportivo, pero desde aquí también le deseamos mucha suerte, que le vaya todo muy bien en su nuevo equipo y repito, ese agradecimiento a su persona. El resto del verano, pues bueno, lo típico de un mercado de fichajes con 10 renovaciones, 10 fichajes y lo que decía al principio, intentando que esa plantilla sea lo más competitiva posible y nada, y un poco buscando ese objetivo común también con la llegada de Irene y dándole una vuelta al proyecto. Hola Rocío, ¿qué tal? Bienvenida, Víctor Losada, Riazor.org. Yo quería preguntarte un poco por el proceso de contratación de Irene Ferreras, cómo fue todo, con qué, si hablaste con más entrenadores y demás, y sobre todo cómo se llega al final a ese acuerdo y sobre todo qué esperas o qué buscáis de un perfil como el de Irene Ferreras. Gracias. Pues el caso de Irene Ferreras, es verdad que estuvimos trabajando en otras opciones, que valoramos pues diferentes nombres para asumir ese cargo de entrenadora del Depor Abanca, pero desde el primer momento Irene era nuestra primera opción. Observamos también desde la primera reunión que había esa predisposición y esa ilusión por parte de ella para estar aquí en el Depor Abanca, le ilusionaba el proyecto, ya el simple hecho de demostrarnos que teniendo la oportunidad de seguir en el Real Madrid, pues ella quería estar aquí. Considerábamos que era la mejor candidata. La verdad es que fue un proceso fácil porque, insisto, tanto por parte de Irene como por parte del Depor, todos teníamos claro que era la mejor opción. Y nada, después de esa primera reunión con ella, una reunión telemática, pues en cuestión de días, Irene firma ya por el Deportivo y consideramos que es una técnica que está más que capacitada, su currículum así la avala, viene de ser segunda entrenadora en un equipo de primer nivel como el Real Madrid, acumula también experiencias en primera división al frente de banquillos como Valencia y Rayo, y creemos que es la técnica idónea para desenvolver aquí un proyecto que sea lo más duradero posible y en ese camino por regresar a la élite. Hola Rocío, Adrián Cantes de la cadena SER. Te quería preguntar, hombre, no es fácil, me imagino, pero es la primera oportunidad que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la versión oficial de qué ocurrió el año pasado con todo el caso del anterior entrenador, las denuncias, etcétera? ¿Y qué os llegó a vosotros? Y si eso tuvo, bueno, pues fue uno de los motivos para que no siguiese Miguel Llorente en este caso. Bueno, como bien sabéis, a mí me pilló todo un poco entrando al club.
En aquel momento yo estaba asesorando a Secretaría Técnica en cuanto al Depor Abanca. Mi función iba más un poco para tema deportivo, para planificar la temporada 2022-2023. Eso era un caso más ajeno a lo puramente deportivo y como tal, pues el club tenía otros órganos que se encargaban de ese tipo de investigaciones, como bien sabéis, la herramienta de compliance. Entonces, bueno, yo lo único que puedo decir es que el tiempo que he coincidido con Miguel Llorente ha sido un profesional ejemplar, no puedo decir nada negativo sobre su persona y más allá de eso, bueno, después se toman decisiones, considerábamos que esa etapa había sido también de mucho desgaste y que lo mejor era hacer un cambio en el banquillo del Depor Abanca, pero insisto, es una cuestión más allá de lo deportivo y solo le podemos desear suerte a Miguel Llorente. Que tal, Rocío? Benvida, Javi Torre, Radio Galega. En canto ao que é a competición esta temporada, falabas do objetivo claro do ascenso, como ves un pouco a categoría para ver un pouco as opcións que ten o equipo de poder subir? Creo que co cambio de formato que se fixo, coa unificación dos dous grupos, vai a ser unha competición moi disputada, con proxectos moi fortes, con rivais importantes e históricos dentro do fútbol feminino español, como pode ser o Español, outros como o Osasuna, que levan varias temporadas pelexando por ascender, o Granada, que tamén está facendo un bo proxecto, o Eibar, que acaba de caer da máxima categoría. Penso que hai moitos candidatos para esas dúas únicas prazas de ascenso, e penso que vai a ser unha competición que vai a ser moi igualada. Penso que a diferenza da temporada pasada, onde podías ver, pois, digamos, os obxectivos máis marcados en cada un dos equipos, penso que este ano moitos equipos aspiran a ascender e que vai ser unha competición moi reñida. Hola, ¿qué tal, Rocío? Pepe Torrente de la cadena COPE. Hablando un poco de lo que decía Adri, más allá de esa que fue un poco pública, ¿no? Un poco porque el club también lo hizo público, que había abierto ese expediente informativo, que luego al final se reincorporó Miguel Llorente al cargo. Más adelante se habló de una supuesta denuncia por racismo que incluso había entrado la AFE. No sé si existió, si se puede confirmar. Desde el club no sé si tomaron algún tipo de medida, porque esa sí que no se hizo público absolutamente nada. Se habló más que quedase negro sobre blanco. Gracias. Bueno, en ese caso, como decía un poco antes con el tema de Miguel Llorente, creo que es una cuestión que va más allá de lo puramente deportivo. Creo que si algo tiene este club es una estructura que permite que cuando se dan ese tipo de situaciones, pues todo esté más o menos controlado y haya unos protocolos a seguir. Y con el caso de Adule, insisto, un poco en la línea del técnico. Al final es una cuestión que le toca más a otros órganos del club que más directamente al mío, que es puramente deportivo. Y es una situación que queda ya atrás y como decía también con Miguel, le deseamos mucha suerte a Adule en su nueva etapa y agradecimiento también por los meses que ha estado aquí en A Coruña. Sí, con relación precisamente a ese nombre, Rocío, el de Miguel Llorente, ¿en algún momento el club marcó como premisa Miguel Llorente no puede ser el técnico del Depor Abanca la temporada que viene? ¿Tuviste total libertad en ese sentido o fuiste tú, junto a tus compañeros, lógicamente, la que entendiste que había que dar un cambio a nivel de cuerpo técnico? No, al final fue de manera consensuada. Entendíamos que esa etapa de Miguel Llorente en el Depor ya había concluido por ese desgaste que mencionaba anteriormente. Creíamos que lo idóneo a nivel deportivo era buscar una alternativa, que viniese otra persona y reiniciar un poco el proyecto. Y en esa línea pues llega Irene Ferreras y estamos encantados de que esté ella aquí también. Sí, y esto es una curiosidad más, igual que pregunta, ¿no? Como responsable del Depor Abanca, ¿también abarcan tus funciones gestión un poco del convenio de coordinación con el Orzán, únicamente los dos equipos femeninos Depor Abanca, Abanca B? ¿Cómo es un poco la organización de tu área? Bueno, realmente mi función es de responsable del Depor Abanca, estoy en el día a día del primer equipo, contamos también, como ya sabéis, pues dentro de la estructura con otro personal, como puede ser la propia Cris Oreiro, que además de segunda entrenadora, pues tiene también la función un poco de coordinadora de base. Estamos también en el día a día de la ciudad deportiva con Kevin, con el entrenador del B, y siempre un poco supervisando y con mucha comunicación diaria para intentar que todo esté lo mejor posible. Pero insisto, desde el día a día que estoy en el primer equipo hasta todo lo que
tiene que ver con el filial y también con ese convenio de filialidad que tú comentabas, Óscar, del Orzán. Sí, y la última, por mi parte, en ese sentido, hablabas de Cris como un poco coordinadora, ¿no?, de esas categorías inferiores femeninas. Era una función que antes llevaba Aitor, ya no está vinculado al club, solo pertenece al Orzán. ¿Cómo es un poco la figura de Aitor? Correcto. Aitor nos comunicó este mismo verano que no iba a continuar en el Deportivo para emprender una nueva aventura profesional, y desde ese momento pues apostamos porque Cris Oreiro, además de tener la función de segunda entrenadora del primer equipo del Deporabanca, pues pudiese hacer también un poco de enlace con esos equipos de fútbol base, aprovechando pues el conocimiento que ella tiene también de todo lo que tiene que ver con el fútbol gallego. A mellor a pregunta é máis para a adestradora, pero bueno, como ves, é a estrea o domingo, que esperas un pouco dese partido? Pois a verdade é que un comezo moi ilusionante. Recibimos en Abegondo ao Rayo Vallecano, que é un equipo pois recentemente descendido da máxima categoría, un equipo que sabemos que, independentemente da plantilla que teña, do corpo técnico que teña, todas as temporadas é un equipo moi competitivo, un equipo moi de Vallecas no bo sentido. E a verdade é que, bueno, pois, outro deses proxectos fortes da categoría, quizáis máis incógnita que outros rivais directos, pero con toda a ilusión do mundo, e agardando tamén pois, que Abegondo teña unha boa entrada, porque penso que ese é outro dos factores diferenciais do Deporabanca, que sempre na cidade deportiva hai moitísima xente, hai moi bo ambiente, e aproveito que estou aquí pois, tamén para resaltar un pouco a importancia dese factor, non? Dentro dun obxectivo tan ambicioso como que temos esta temporada, creo que a nosa afección tamén debe ser diferencial nese sentido. A mágoa que o primeiro partido xa coincide co Depor masculino. Sí, a verdade é que non tivemos sorte aí, foi a posteriori a data do masculino, pero bueno, agardemos que xa que en Mérida, pois que a xente veña á bancada de Abegondo e que poidan seguir ali a través de algunha plataforma de streaming ou similar o partido masculino. Ou a través da radio tamén. Tamén. Rocío, te quería preguntar un pouco que cal é a túa visión, digamos, do estilo do Deporabanca que esperamos, que agardamos, cal te gustaría a ti que fose, non? Bueno, inicialmente é unha línea continuista, co que puidestes ver a temporada pasada. Irene é unha adestradora que lle gusta pois, que os seus equipos leven a iniciativa con balón, unha proposta atractiva para o espectador insisto, pois, dese fútbol combinativo, quizáis tamén unha adestradora que busca que os seus equipos sexan camaleónicos, que non estén incómodos independentemente do plan de partido. Podémoslo ver esta pretemporada, que sempre busca pois, en partidos máis físicos, que o equipo non se sinta inferior, digamos que partindo pois, desa primeira idea de fútbol combinativo, ela quere un Deportivo que sexa capaz tamén de adaptarse a outros contextos de xogo, o cal penso que vai ser moi importante dentro desta categoría. Comentaba Irene con el tema de los fichajes de esta temporada que se intentó que fueran jugadoras que si estaban en primera o se acababan de ascender, que no fuera esa sensación de me bajo a segunda. Con lo cual quiero preguntarte cuánto te ha costado fichar este tipo de jugadoras en las negociaciones y demás, y sobre todo cómo hiciste, ¿no?, para convencerlas de que vinieran al Deportivo, cómo las convences del proyecto que hay aquí, teniendo en cuenta también lo que pasó la temporada pasada. Lejos de A Coruña, creo que y en A Coruña también, pero lejos de aquí la visión que se tiene del Deporabanca es muy positiva. Es sabido por todo el mundo del fútbol femenino que es un proyecto serio, un club que pone a disposición de sus futbolistas todos los medios posibles, dentro de esa rutina lo más profesional posible, muy similar a la época de cuando el equipo estaba en Primera Iberdrola. Y a partir de ahí, de que las jugadoras que siguen de la temporada pasada, incluso algunas de las que se han ido, siguen hablando bien del proyecto, creo que es mucho más fácil explicándoles el simple hecho de que entrenan diariamente en campos de hierba natural, que eso por desgracia en el fútbol femenino aún no es demasiado frecuente, el hecho de entrenar por las mañanas, insisto, lo que decía antes, todos los medios que tienen a su disposición, y explicándoles un poquito pues, el proyecto que tenemos, la intención del club de hacer las cosas bien, de que la intención sea positiva desde un inicio, pues la verdad es que no, con algunas más difícil que con otras, como es normal, cada negociación tiene sus particularidades, pero ya digo, había mucho trabajo hecho en ese sentido.
Perdona, una más. Y convencer a las que ya estaban para que se quedaran, por ejemplo, pues imagino que otras tendrían ofertas, ¿no? Ainhoa Marín, supongo, Inés Altamira. ¿También fue fácil esa negociación o también te costó un poquito? Puedo decir que fue bastante fácil. En esos casos que tú mencionas, ellas tenían muy claro que querían seguir en A Coruña, tenían la misma intención con el club que la que tenía el club con ellas, es decir, era un sentimiento mutuo de reciprocidad y en ese sentido, bueno, fueron renovaciones que, como bien sabéis, ya se fueron dando en el tramo final de la temporada pasada, ya no hubo que esperar al verano, y un poco en esa línea que comentaba yo al principio de jugadoras estructurales para el proyecto, jugadoras que creemos que pueden ser diferenciales en esta categoría y que ya lo han demostrado. Decidimos que su extensión de contrato fuera por más de una temporada, pero ya digo, no fue difícil porque en esos casos que tú mencionabas, ellas tenían claro que querían seguir aquí y a partir de ahí pues todo es mucho más simple. Sí, Rocío, hemos hablado mucho de Miguel Llorente, de diferentes nombres propios del verano, pero yo quería hablar de ti. ¿Cómo fue tu llegada al Depor Abanca? Un poco cuándo te lo comentan, quién te lo comenta, cómo fue tu aterrizaje, cómo fueron esas primeras sensaciones y cómo se vive ese paso, ¿no? De jugadora, entrenadora, periodista, a ser ahora la responsable del máximo proyecto femenino de tu ciudad. Pues la verdad es que desde el primer momento que me lo traslada a Carlos, a mí me hace muchísima ilusión. Es cierto que, como bien sabéis, pues en aquel momento yo estaba en otros proyectos profesionales. Desde el momento en el que me plantean unirme al Deportivo lo tengo claro. Decido finalizar un poco esas etapas que tenía abiertas en mi carrera. Y fue una adaptación progresiva. Al principio, como decía antes, un poco para asesorar a la Secretaría Técnica. Después, con el paso de los meses, pues termino teniendo ese cargo de responsable del Depor Abanca, pero la verdad es que muy feliz, muy agradecida al club por la apuesta que han hecho por mí y ahora pues súper comprometida con lo que viene por delante, que sabemos que va a ser una temporada exigente, pero ya digo, muy contenta de estar aquí y sobre todo muy agradecida. Esas son las dos palabras que mejor definen estos meses. Hablabas, Rocío, antes de la confección de la plantilla, de los objetivos. Hay paralelismos, ¿no?, con el equipo masculino, ¿no? El gran objetivo, lógicamente, es el ascenso y esta temporada con más vías, ¿no?, para poder lograr lo que la temporada pasada era así un poco una transición y era... Como le pasó también al Depor en aquel momento que descendió a segunda vez, ¿no? Era una temporada parecida. Claramente se puede decir el gran objetivo volver a la élite. Sí, sin duda. Sabemos que es un objetivo difícil, ambicioso, exigente y que a lo largo de una temporada natural pues no puedes controlar todas las variables, pero desde lo que esté en nuestras manos intentaremos hacer los méritos suficientes para que ese ascenso sea posible. Y mencionabas el tema de la reestructuración, es verdad, ha sido súper similar, primero en el masculino, después en el fútbol femenino, un poco en ese camino hacia profesionalizar las dos primeras categorías del fútbol femenino y nada, esperemos que este sea el año bueno. Nuestros compañeros que están na sala virtual tamén de esta sala de prensa, Sara Gallego, Radio Intereconomía. Hola, Rocío, que tal? A mí gustaríame preguntarte por dous nomes propios. O primeiro, a última en chegar, que é Sara Navarro, non? Cando parecía que o mercado estaba máis ou menos xa pechado para o Depor Abanca. Bueno, como xorde esa oportunidade que pode aportar? E o outro é a futbolista que máis tempo leva aquí, como é Cris Martínez, que ademais remata contrato en 2023 e que é unha das favoritas, evidentemente, da afición deportivista. Bueno, pues que supón un pouquiño a figura de Cris tamén despois de un verán de cambio. Respondo ao revés, Sara. Bueno, Cris, como ben sabedes, é unha referente dentro do proxecto do Depor Abanca, é unha xogadora que leva aquí desde o primeiro día da creación do proxecto, é a capitá, é a xogadora un pouco emblema ou a que máis tempo leva aquí, oxalá todas esas futbolistas que veñen dende o filial e dende o propio Orzán e que están comezando as súas carreiras deportivas, pois copien ese referente que teñen no primeiro equipo, porque a verdade é que tanto no día a día como no campo é unha xogadora imprescindible, é unha persoa moi importante para que todo vaya ben. No caso de Sara Navarro, bueno, ao longo da pretemporada considerábamos que deberíamos firmar
unha futbolista máis en banda, por unha cuestión numérica e tamén porque creíamos que o idóneo era ter un perfil máis, unha variante máis nas posicións de ataque. Dese xeito nace un pouco a situación de Sara Navarro, expoñémoslle a posibilidade de que poida vir para aquí. Dende o primeiro momento vemos moi boa predisposición pola súa parte e ao final pois foi unha negociación para estes últimos días de mercado. De feito, pois oficialízase a posteriori dese día 1, pero como era unha xogadora libre, pois tiñamos esa marxe. Penso que é unha xogadora que nos pode aportar moito, que xa ten 2 ascensos na súa traxectoria, tanto co Eibar como a temporada pasada co Levante Las Planas, experiencia en primeira, unha xogadora que por perfil creo que vai a sumar moito tanto a nivel persoal como a nivel profesional, onde xa puido adestrar co equipo e estamos tamén moi contentos pola súa chegada. Eder Pereira, Deporte Campeón. Hola Rocío, buenas. Yo te quería preguntar por María Ruiz y otras de las jugadoras que fueron importantes el año pasado que ya no están. Por ejemplo, Yone o Sierra. El Depor intentó su renovación o no, y también ya aprovecho y me gustaría que me dijeses, este año tenéis 20 jugadoras del primer equipo, quizás la plantilla más larga de las últimas 3 temporadas, y para saber si se hizo así pensando en subsanar las dificultades que ocurrieron los años anteriores debido a las bajas. Comezo pola primeira. En el caso de María Ruiz, bueno, hubo propuesta de renovación por parte del Depor, pero la jugadora consideró que su etapa en A Coruña ya había finalizado, tenía esa propuesta de primera división del Sporting Huelva y decidió que era el momento de dar el salto. Así que desde aquí nada, nuestro agradecimiento y que tenga mucha suerte en ese nuevo reto, para el que creo que está de sobra capacitada, como así demostró ya aquí en A Coruña. En el caso de Yone Ibáñez, pues también una situación similar, también hubo propuesta de renovación, pero decidió firmar por el Eibar, acercarse más a su casa, estar cerca de su familia. Coincidimos ya con ella en pretemporada, ya se lo deseamos personalmente, pero ojalá le vaya también muy bien. Y respecto a la longitud de la plantilla, no voy a compararlo con otras temporadas, porque creo que estaría feo por mi parte, al ser esta la primera plantilla que confecciono yo, pero sí considerábamos que en cuanto a número teníamos que contar con 20 futbolistas más o menos para evitar luego contratiempos. A lo largo de una temporada siempre hay lesiones, situaciones indeseadas de ciclo de amonestaciones y ese tipo de cosas que al final te condicionan un poco las convocatorias, y creíamos que 20 era un buen número para partir, y siempre teniendo en cuenta también que desde el filial hay chicas que vienen pisando fuerte, que han hecho buena pretemporada con el primer equipo y que tiraremos de ellas también lo máximo posible. ¿Alguna pregunta máis na sala virtual? Eder? Adelante, Eder. Hola, buenas, perdona, que no había activado el audio. Quería que nos confirmaras cómo es el formato de esos 2 ascensos que finalmente se van a dar, porque bueno, ya es sabido que en las bases de competición estaban 3 ascensos, 2 por medio de playoff. El CSD confirmó hace poco que de primera solo bajarán 2, pero querría que nos confirmaras cómo serán esos 2 ascensos de primera federación a primera división. Pues sinceramente, Eder, a día de hoy no tenemos confirmación oficial por parte de la Federación Española. Lo que se nos traslada en la circular meses atrás es que el campeón de primera federación asciende directo, y luego del segundo al quinto se decía que iban a disputar un playoff de ascenso con final a doble partido, donde ascenderían pues los 2 campeones de esas 2 hipotéticas finales. Como bien sabéis, esta semana comunican a través del CSD que solo va a haber 2 ascensos, pero no hemos recibido todavía esa circular que rectifique cómo será el segundo ascenso. Entiendo, y esto es pura opinión, que será a través del playoff, porque en el calendario de competición de la Federación Española ya figuran esas fechas, pero no os puedo decir mucho más del formato porque de manera oficial todavía no nos consta.
Nada, aprovecho que está también en tus funciones. Depor Abanca B un poco, confección de plantilla, ¿cómo la habéis llevado a cabo? Plantilla muy joven y en esa, entre comillas, nueva, ¿no? Primera nacional por la reestructuración, ¿cuál es el objetivo para el filial? Pues es una plantilla de continuidad, donde sigue el grueso del curso pasado, promocionan también futbolistas desde el Orzán, futbolistas jóvenes del año 2006, como puede ser el caso de Laura Otero, que ha sido uno de los nombres propios de la pretemporada por sus buenas actuaciones, y un poco pues en la línea de todo filial. Foguear futbolistas, creo que están haciendo un buen trabajo con Kevin Cavado, que sigan por esa línea, y más que un objetivo competicional, pienso que ahí la clave es que las chicas sigan formándose para poder ayudar lo máximo posible al primer equipo. Hay nombres propios que hemos visto a lo largo de este verano con el primer equipo, sumando minutos de calidad, realizando toda esa pretemporada a las órdenes de Irene Ferreras y su staff. Y pienso que más allá de un resultado a nivel clasificatorio en una liga como Primera Nacional, que este año va a ser difícil con equipos como el Sporting, que acaba de bajar 2 categorías, o incluso el filial del Real Oviedo, pienso que debemos mirar hacia la formación de las chicas y que poquito a poco puedan ir dando ese paso y derriben la puerta del primer equipo, que es lo que todos queremos. Tiene el Depor como tal 2 equipos femeninos, ¿no? Los demás son de estructura del Orzán. A medio plazo, posibilidad de ver equipos del Depor como tal en otras categorías, que las niñas de su ciudad puedan vestir el escudo de su equipo. Bueno, trabajaremos en ello. Como bien sabéis, aún quedan un par de temporadas más de convenio con el Orzán. Creo que están haciendo un muy buen trabajo de base. Nuestra intención siempre es retener el mejor talento de Galicia, que las mejores jugadoras del fútbol gallego estén aquí, sea con la camiseta del Orzán o con la camiseta del Depor. Somos todos lo mismo, vamos todos en el mismo camino, y de cara a si veremos pues ese Deportivo de categorías inferiores en un futuro, ya veremos, pero inicialmente, ya digo, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo en el Orzán, y ese debe ser el camino a seguir actualmente. Muy bien, deixámoslo aquí entón. Gracias e bo día. Gracias.